Buen día, docente y compañeros. Yo elegí hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se diferencian de otros compuestos porque en su estructura encontramos el grupo funcional carbonilo. Su clasificación. Los monosacáridos son las moléculas más simples, como la glucosa, la fructosa y la lactosa. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos, como la sacarosa, que está conformada por glucosa y fructosa. Los trisacáridos, que es la unión de tres iguales o diferentes monosacáridos, como la rafinosa, que está compuesta por galactosa y sacarosa. Y finalmente los polisacáridos, que son cadenas largas de monosacáridos, como por ejemplo el almidón, que está compuesto por glucosa. Los encontramos en diferentes alimentos, como el pan, fruta, pastas, leguminosas, azúcar y cereales. La importancia para el organismo. Se utilizan como una fuente de energía inmediata o de reserva. Por ejemplo, la glucosa, que es indispensable para que el cerebro pueda funcionar de manera óptima. Mejoran la función intestinal debido a que contienen fibra. Ayudan a diferentes funciones metabólicas, como por ejemplo la síntesis de glucoproteínas. Y finalmente ayudan a conformar el cuerpo, como los aminoazúcares, como la glucosamina, que forma parte del cartílago. Consumir demasiados o pocos altera la función de nuestro organismo. En el exceso puede generar enfermedades como diabetes, sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina o hígado graso. En el déficit provoca estreñimiento, dolores de cabeza, debilidad o fatiga y disminución de la masa ósea. Su importancia biológica. Intervienen en diferentes procesos como glucoconjugados. Los proteoglucanos, que son carbohidratos unidos a las proteínas centrales de la membrana, intervienen en los procesos de la célula. Por ejemplo, ayudan a la captación de agua. Las glucoproteínas, que son carbohidratos unidos a proteínas plasmáticas, participan en las interacciones entre células. Por ejemplo, ayudan a la unión del calcio entre dos células de un tejido. Y los glucolípidos, que son carbohidratos unidos a lípidos, que se encuentran en la parte exterior de la membrana, junto con las glucoproteínas, forman una cubierta llamada glucocáliz. Esta estructura protege a la célula de lesiones químicas o mecánicas, como por ejemplo evita que las células de la mucosa intestinal tengan contacto con los alimentos. También facilita el reconocimiento celular. Es así que permite que el espermatozoide se una al óvulo y posteriormente interviene en el desarrollo del embrión. Su metabolismo. Cuando consumimos los carbohidratos, estos se degradan y pasan al intestino delgado. La glucosa puede pasar a los tejidos para que se obtenga energía. O por ejemplo, en los tejidos del músculo la pueden reservar en forma de glucógeno. En el hígado esta glucosa puede pasar por un proceso que se llama glucólisis y derivarse en piruvato. Este a su vez se transforma en acetil-CoA y posteriormente pasa el ciclo de Krebs para obtener la energía. Esa energía puede usarse, por ejemplo, en la síntesis de proteínas. Cuando se consumen demasiados carbohidratos, este acetil-CoA también puede derivar en síntesis de ácidos grasos. Es así que podemos acumular el tejido adiposo. También el hígado la puede almacenar en forma de glucógeno para después degradarla por medio de la glucogenólisis, por ejemplo, cuando se tiene un ayuno
ayuno prolongado. La importancia en el ámbito profesional. Primero, orientar a los pacientes. Muchos creen que lo único que te hace subir de peso son las grasas, pero como pudimos estudiar, un excedente en el consumo de carbohidratos se refleja en el peso, ya que se acumula en forma de tejido adiposo. Por otro lado, hay quienes los dejan porque creen que engordarán, pero pueden acarrear problemas a su salud. Evitar las dietas restrictivas en este macronutriente. Todos los macronutrientes son indispensables para un buen funcionamiento. Hay casos específicos en los que sí se requerirá la disminución parcial de alguno, como por ejemplo en la dieta cetogénica, en donde se disminuye el consumo de carbohidratos y se aumentan las grasas. Es una alternativa para las personas con epilepsia, debido a que la disminución de la energía cerebral disminuye las crisis. Sin embargo, esta dieta no es sostenible a largo plazo, porque puede derivar en cálculos renales o reducción de la masa ósea. Y finalmente, sirve para evaluar la cantidad que requiere cada paciente. Por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, el control de los carbohidratos les ayuda a evitar los picos de glucosa. La nutrición es un complemento al tratamiento médico de diferentes patologías. Mejorar la alimentación reduce el riesgo de ciertas enfermedades, y el consumo de los carbohidratos está ligado a la actividad física y estado de salud del paciente. Como conclusión, los carbohidratos son indispensables debido a las funciones que tienen en nuestro cuerpo. Se deben de consumir en una medida adecuada para evitar las consecuencias tras la carencia o el exceso de este macronutriente. Gracias.